Nadie se acordó de mí. Nadie. Eso fue lo primero que pensé cuando me senté sola frente al pastel. Las velas encendidas, el mantel limpio, la botella de refresco que dejé abierta para que no estallara al servir. Era mi cumpleaños número 68. Y ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un «Mamá, estoy ocupado pero te quiero». Llevaba semanas preparando ese día. Lo único que quería era verlos a todos juntos otra vez. Escuchar el ruido de los nietos corriendo por el pasillo, sentir ese desorden de voces sobrepuestas, risas, platos chocando, música de fondo. Quería hacer uno de mis guisados de siempre, esos que a Luan le gustaban tanto. Preparé un arroz especial para Mayra, sin ajo, como a ella le gustaba. Y compré el pastel de 3 leches favorito de Ramón. Lo único que no compré fueron velas, con número. Me parecieron ridículas. En su lugar, usé las simples, esas finitas que se derriten rápido, como yo. Cuando encendí la última vela, el silencio fue tan denso que juraría haber oído mi corazón latir. No había un solo ruido en casa. Solo la vieja nevera haciendo su ronroneo mecánico y el tic-tac del reloj de pared que alguna vez colgó en la casa de mi madre. A las 8 supe que no vendrían. A las 9 lo confirmé. A las 10 entendí. No era falta de tiempo. Era falta de ganas. Apagué las velas yo sola. No pedí ningún deseo. Ya no creo en ellos. Partí un pedazo pequeño del pastel. Lo puse en mi plato y comí despacio. Dulce, demasiado dulce. Me dio náuseas, pero tragué igual. Cuando terminé, me levanté en silencio, lavé mi plato, limpié la mesa y caminé hacia el cuarto del fondo, donde las maletas ya estaban listas desde hacía una semana. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Eso me pregunté mientras me sentaba en el borde de la cama y miraba las 2 maletas grises, ligeras, ordenadas, con solo lo necesario. Por primera vez, no empaqué para nadie más. No llevé los dulces que a Cecilia le encantaban, ni los remedios que Luan siempre olvidaba comprar. Solo lo mío. Mis blusas cómodas, los zapatos sin tacón, un libro, mi pasaporte, mis ahorros. No me fui esa noche. No aún. Pero esa fue la noche en la que me fui por dentro. Algo murió ese día, y algo más empezó a despertar. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, cada cumpleaños que pasé haciendo pasteles caseros, cosiendo disfraces, inventando juegos. Nunca tuve mucho dinero, pero siempre me las arreglé para que sintieran que tenían todo. Fui madre y padre, maestra y enfermera, juguete y consuelo. Me desviví. Literalmente. Ramón fue el primero en irse de casa. Siempre fue un niño serio, responsable, pero demasiado rígido. Se volvió adicto al trabajo, como su padre. Me decía, «No tengo tiempo, mamá. Tú sabes cómo es la vida ahora». Nunca entendió que yo no quería horas. Quería un rato, una mirada, un café. Mayra. Bueno, Mayra siempre fue distante, reservada. Se fue a otra ciudad y desde entonces nuestras conversaciones se volvieron mensajes breves. Hola, bien, sí, después te llamo. Pero esa llamada nunca llegó. A veces siento que solo me contesta por culpa, como si yo fuera una deuda moral que no sabe cómo pagar. Y Luan. Ay, Luan. Mi niño. El más cariñoso. El más dependiente. Vivió conmigo hasta hace poco. Siempre decía que era temporal, que estaba ahorrando, que ya iba a arrancar su negocio. Le pagué las deudas, le di comida, lavé su ropa, lo cuidé cuando enfermó. Y un día, sin aviso, simplemente se fue. Dijo que quería su espacio. Ni gracias me dio. Solo dejó un par de calcetines sucios y una taza con café seco en la mesa.
Pero hubo un momento, un solo instante, que me rompió por dentro. Fue con Cecilia. Hace unos meses la llevé a la escuela porque su madre no podía. Durante el trayecto intenté hablar con ella. Le pregunté por sus clases, sus amigos, sus gustos, y me contestó con frases cortas, mirando su teléfono. Me miró como si yo fuera parte del asiento. Invisible. Cuando la dejé me dijo: «Gracias, abue», sin mirarme. Esa tarde lloré en la cocina, porque yo recordaba a otra Cecilia, la niña que dormía abrazada a mí, que me dibujaba corazones con crayones, que decía que yo era su mejor amiga. Pero claro, crecen y se les olvida. Durante años me dije que eso era normal, que los hijos hacen su vida, que las madres entendemos, que es parte del ciclo. Pero ese día, ese maldito cumpleaños, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier indiferencia. No era que ellos se hubieran olvidado, era que yo misma me había borrado. Dejé de tener deseos, dejé de hacer planes, dejé de soñar. Toda mi vida fue girar alrededor de ellos. Si estaban felices, yo también. Si estaban tristes, yo me deshacía por animarlos. Si necesitaban dinero, lo daba. Si querían apoyo, lo ofrecía. Y si no querían verme, me escondía. Nunca dije que no, nunca exigí nada. Me convertí en un fantasma amable, útil, silencioso. Esa noche, después del pastel, caminé por la casa oscura y abrí cada cortina. Quería ver el mundo afuera, las luces lejanas de la calle, las sombras de los árboles. Me pregunté cómo sería salir sin rumbo, viajar, sentir el viento de otra ciudad, tomar un tren, comer sola en una plaza, caminar por un museo sin que nadie me apure, escuchar mi propia voz sin que sea interrumpida. Esa idea me asustó al principio. ¿Viajar sola a los 68 años? ¿Yo? ¿Con mi cadera? ¿Con mis achaques? ¿Con mis miedos? Pero luego recordé cuántas veces caminé kilómetros bajo el sol para llevar a mis hijos a la escuela. Cuántas veces me desvelé cuidándolos, con fiebre. Cuántas veces resolví problemas que parecían imposibles. Y entendí que no era frágil, solo estaba dormida. Al día siguiente fui al banco. Retiré todos mis ahorros, pagué algunas cuentas, cancelé otras, vendí los muebles grandes, regalé ropa, guardé lo esencial. Me compré una maleta buena, con ruedas que giran suave, y una libreta. En la primera hoja escribí: «Mi vida empieza hoy». Me tomaría unas semanas más reunir valor, pero la decisión ya estaba tomada. Ellos no lo sabían, nadie lo sabía, pero muy pronto, cuando notaran mi ausencia, cuando buscaran mis manos para resolver sus urgencias, descubrirían que esta vez la vieja no iba a estar ahí. Y no porque estuviera enojada, no por venganza, sino porque, por primera vez en toda mi vida, me elegí a mí. Siempre pensé que me iba a morir en esa casa, que un día, quizá un domingo, me quedaría dormida en el sillón viendo la televisión y simplemente no despertaría. Que alguno de mis hijos, al notar mi ausencia, vendría días después y encontraría mi cuerpo frío, con el control remoto aún en la mano. Siempre imaginé ese final. Callado, invisible, sin molestias, como había sido mi vida. Pero ya no. La semana después de mi cumpleaños fue extraña. Me movía como un fantasma por los cuartos vacíos. Todo lo que antes me parecía habitual. El desayuno de avena, regar las plantas, revisar si Luan había dejado ropa sucia tirada. Todo eso ya no tenía sentido. Me quedaba de pie frente al lavadero con las manos mojadas, preguntándome por qué seguía lavando platos para 3 personas cuando solo comía yo. El silencio ya no era pacífico, era hueco, y dentro de ese hueco, algo comenzó a gestarse, algo distinto,
una semilla vieja que llevaba años enterrada. Una mañana, mientras barría el patio, vi pasar a una mujer mayor con una mochila grande. Caminaba despacio, pero con una sonrisa tranquila. Se detuvo frente a la tiendita de la esquina, compró un jugo, se sentó en la banqueta y miró el cielo como si fuera suficiente. Me quedé viéndola desde lejos. Me pregunté a dónde iba. Si tenía familia, si viajaba sola. Me dio vergüenza pensar que una parte de mí la envidiaba, no por su ropa ni por su destino. La envidiaba por esa calma en los ojos, esa forma de ocupar el mundo sin pedir disculpas. Esa noche abrí la computadora vieja que casi no usaba y escribí en el buscador: viajes para mujeres mayores solas. No sabía qué estaba buscando, exactamente, pero quería leer algo que me dijera que no estaba loca, que era posible, que no era tarde. Encontré un blog de una señora de 72 años que contaba cómo había recorrido Sudamérica en bus. Leí cada palabra como si fueran instrucciones para respirar. Decía que al principio le temblaban las piernas de miedo, pero que después, de la primera semana, no quiso volver. Que había probado comidas nuevas, bailado con desconocidos, reído sola en hostales baratos y visto amaneceres desde ventanas que daban a mares que nunca había imaginado. Me detuve en una frase que escribió casi al final. Vivir para otros me convirtió en sombra. Viajar sola me devolvió el cuerpo. Esa frase me atravesó. La anoté en mi libreta, justo debajo de «Mi vida empieza hoy». Los días siguientes me dediqué a planear, sin decirle nada a nadie. Empecé vendiendo pequeñas cosas. La vajilla que solo usábamos en Navidad. El mueble de la sala. La televisión de pantalla grande que Luan me convenció de comprar, pero que él usaba más que yo. Fui haciendo espacio. Cada objeto que se iba era un pedazo de pasado que soltaba. Me sentía ligera, como si por fin pudiera caminar sin esa carga de ser útil todo el tiempo. Cecilia vino a verme un sábado por la tarde. Tocó la puerta con desgano. Traía los audífonos puestos. Cuando la abracé, apenas me respondió. Le ofrecí jugo. Dijo que no. Le pregunté cómo estaba. Respondió: bien. Y volvió al celular. Me senté frente a ella y la miré por un largo rato. ¿Sabes cuántos años cumplí esta semana?, le pregunté. Ella levantó la vista, algo incómoda. 65. 68. Ah, perdón, abue... Es que he tenido exámenes. No me enojé. No tenía caso. Solo sonreí. No te preocupes. Solo quería que supieras que aún estoy aquí. Por ahora. Cecilia me miró, extrañada, pero no dijo nada. Cuando se fue, me abrazó rápido. Yo cerré los ojos. Quise congelar ese gesto. Por si acaso, esa noche compré un boleto de ida. No era a París ni a Roma. Era a un pequeño pueblo costero en el sur, un lugar con mar calmo, gente amable y pensiones baratas. Había leído que allí se podía caminar descalza por la playa sin que nadie te juzgara. Me bastaba eso. No buscaba lujos. Buscaba respirar diferente, escuchar otras voces, volver a mí. Preparé una carta para cada uno de mis hijos, no para que se sintieran culpables, sino para que supieran la verdad. Les conté cómo me sentía. Les hablé del vacío, de la soledad, de la entrega sin retorno. Les dije que los amaba, sí, pero que ya no podía seguir viviendo para ellos, que me había olvidado de mí misma, que necesitaba encontrarme y que me iba, no para huir, sino para empezar de nuevo. Las dejé en la mesa del comedor, junto con las llaves de la casa. No era una despedida eterna, pero sí era definitiva. Dormí poco esa noche. El estómago me daba vueltas. Me pregunté 1000 veces si estaba haciendo lo correcto, si no sería peligroso.
si no terminaría arrepintiéndome. Pero luego me vi en el espejo, con el rostro cansado y los ojos llenos de ganas, y supe que no había otra opción. No después de todo lo que había callado. No después de todo lo que había dado. Al amanecer, salí con mi maleta. Nadie en la calle. Solo el cielo empezando a aclarar. Caminé hasta la parada del autobús. Subí. Me senté junto a la ventana. Y lloré. Lloré bajito, en silencio, como lo hacía cuando los niños dormían. Pero esta vez no era tristeza. Era alivio. Era nacimiento. Durante el trayecto vi pasar lugares que conocía desde hace décadas. La panadería donde Ramón compraba galletas después de la escuela. La plaza donde llevé a Mayra a aprender a andar en bici. La esquina donde Luan me esperó una noche bajo la lluvia porque había olvidado las llaves. Cada rincón tenía un recuerdo. Pero no sentí nostalgia. Sentí cierre, como cuando se apaga una luz con cariño. Llegué a la terminal con el corazón palpitando. Busqué la sala de espera. Me senté. Observé a la gente. Familias abrazándose. Niños correteando. Mujeres con mochilas grandes y ojos decididos. Pregunté si yo parecía como ellas. Si mi ropa sencilla y mi peinado sin forma no gritaban demasiado fuerte que era nueva en todo esto. Pero nadie me miró con burla. Nadie me miró, en realidad. Y eso, curiosamente, me hizo sentir libre. Cuando anunciaron mi salida me puse de pie. Caminé con firmeza. Subí al bus. Elegí un asiento del lado del mar. Y mientras el vehículo arrancaba, sentí que el pasado se quedaba atrás, como una fotografía vieja que uno guarda sin odio, pero que ya no necesita colgar en la pared. Saqué mi libreta. Escribí. Estoy sola, pero no vacía. Estoy vieja, pero no acabada. Estoy empezando. Y así comenzó el viaje. No hacia un lugar, sino hacia mí. El autobús avanzaba como si el tiempo se estirara con cada kilómetro. Afuera, el paisaje se transformaba lentamente. Las construcciones grises fueron dando paso a campos abiertos, luego a montañas lejanas, hasta que al final, cuando el cielo se tiñó de naranja, apareció la línea del mar como una promesa. Llevaba horas sentada, pero no me dolía el cuerpo. Al contrario, sentía una especie de electricidad silenciosa recorriéndome. Una energía que hacía años no reconocía. Por momentos cerraba los ojos y solo escuchaba el ronroneo del motor y las conversaciones lejanas de otros pasajeros. Me gustaba esa sensación de anonimato, de no ser la madre de nadie, la abuela de nadie, la señora que siempre está disponible. Por fin, por primera vez en casi 7 décadas, yo era solo yo. Al llegar a mi destino, una brisa cálida me recibió con olor a sal. Bajé del autobús con mi maleta pequeña y me tomé un momento para observar alrededor. Era un pueblo modesto, de calles de tierra apisonada, casas bajas con techos de tejas y pescadores sentados en sillas de plástico frente a sus porches. A lo lejos, el sonido de las olas marcaba el ritmo del lugar. Caminé hasta una pensión que había reservado desde casa. Se llamaba El Faro Azul y la atendía una mujer de mi edad, de rostro tostado por el sol y una voz grave pero amable. Me dio una habitación sencilla, con una cama firme, una ventana con cortinas de flores desteñidas y una pequeña mesa donde coloqué mi libreta. Esa primera noche dormí profundamente, como hacía años no lo hacía. No tuve sueños, pero desperté con una sensación de ligereza que me sorprendió. Me vestí con ropa cómoda, trencé mi cabello y salí a caminar. El mar estaba tranquilo y la arena, tibia bajo mis pies, parecía susurrarme que todo iba a estar bien. Me senté en una roca y estuve ahí largo rato. No pensaba en nada concreto, solo sentía el viento, el sol en la cara, el murmullo de las gaviotas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa ni culpa. No tenía que estar en ningún otro lugar.
No tenía que cuidar a nadie, cocinar para alguien, cumplir expectativas. Estaba sola. Pero no era soledad, era libertad. Con el pasar de los días comencé a establecer una rutina nueva. Despertaba temprano, caminaba por la playa, desayunaba frutas frescas en la pensión, conversaba con la dueña, que se llamaba Lidia y había enviudado hacía 15 años. Y luego salía a explorar. A veces visitaba el mercado local, donde los vendedores me ofrecían mangos dulces y queso casero. Otras veces me sentaba en la plaza principal a observar a los niños jugar, a los perros vagos dormir a la sombra, a las mujeres reír entre puestos de verduras. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Era como haber renacido en otro mundo, uno sin exigencias ni etiquetas. Lidia me presentó a un grupo de mujeres que se reunía los jueves por la tarde en la biblioteca del pueblo. No era una reunión formal. Algunas tejían, otras leían, otras simplemente iban a conversar. Acepté la invitación con cierta timidez. Me senté en una esquina y observé en silencio. Pero poco a poco me fui soltando. Una de ellas, Estrella, me preguntó de dónde venía. Otra, Clara, quiso saber qué me había traído hasta allí. Dudé unos segundos antes de responder, pero finalmente les conté, con voz baja pero firme, que había criado 3 hijos, que había trabajado toda mi vida, que me había olvidado de mí y que ahora quería vivir lo que me quedaba con dignidad y alegría. No se rieron, no me miraron con lástima. Una de ellas me tomó la mano y dijo: «Bienvenida, nunca es tarde». Esa frase me acompañó el resto del día como una canción suave. Me sentí abrazada por esas mujeres que no sabían nada de mi historia, pero que parecían entenderla toda. Eran como yo, cansadas de no ser vistas, hambrientas de algo más, de silencios compartidos, de cafés sin apuros, de bailes improvisados en cocinas pequeñas. Mujeres que habían dejado de esperar permiso para vivir. Con el tiempo me animé a más cosas. Fui a una clase de cocina local donde aprendí a hacer empanadas con pescado fresco. Me reí cuando se me rompieron las primeras y terminé con las manos llenas de masa. Nadie se burló. Al contrario, me aplaudieron como si hubiera hecho una obra de arte. Descubrí que podía disfrutar sin miedo al juicio, que mi risa no tenía que ser contenida, que mi torpeza podía ser tierna. Fue liberador. Escribía todos los días en mi libreta. A veces eran recuerdos, a veces pensamientos sueltos, a veces preguntas sin respuesta. Una noche escribí: «¿Quién soy cuando nadie me necesita?». Me quedé mirando esa frase largo rato y me respondí con otra: «Alguien que por fin respira por sí misma». Un día me crucé con un cartel que anunciaba una excursión en bote por la costa. Dudé. Nunca me habían gustado mucho los barcos, pero algo dentro de mí decía que debía ir, y fui. Subí con un grupo de turistas jóvenes que me miraron con respeto. Nadie me preguntó mi edad, me ofrecieron ayuda para subir, pero no condescendientemente. Fue un gesto genuino. Durante el paseo, el guía señaló acantilados, aves marinas, peces que saltaban entre las olas. Yo solo miraba el horizonte. Pensaba en todo lo que había dejado. Y no sentía pena. Sentía paz. Esa noche, al regresar, encontré en mi correo un mensaje de Cecilia. Solo decía: «Abue, ¿estás bien? Papá dice que te fuiste. ¿Es cierto?». Me quedé un momento mirando la pantalla. No sabía cómo responder sin que sonara a reproche ni a explicación. Solo escribí: «Sí, estoy bien. Muy bien, de hecho. Solo necesitaba encontrarme un poco. Te quiero». Ella tardó en responder, pero horas después leí: «Te extraño. Mándame una foto». Me tomé una selfie en la playa al día siguiente.
con el cabello suelto, sin maquillaje, con el sol en el rostro. Me costó. Me sentía ridícula. Pero lo hice. Y se la mandé. Me respondió con un corazón. Uno solo. Pero sentí que era sincero. A la semana siguiente me animé a algo más. Me inscribí en un taller de cerámica. Nunca había tocado arcilla. Pero cuando sentí el barro frío entre los dedos, entendí que había algo profundamente sanador en crear con las manos. El profesor era un hombre callado que apenas hablaba, pero que corregía con suavidad. Hice un cuenco torcido, luego otro, luego una pequeña figura que parecía un pájaro dormido. No eran perfectos, pero eran míos. Me sentí orgullosa. Cada noche, antes de dormir, repasaba el día. Y cada noche me sentía más viva. No necesitaba grandes cosas, solo tiempo, silencio, movimiento. Y ese sentimiento nuevo que no sabía cómo nombrar. No era felicidad exacta, era otra cosa. Tal vez plenitud, tal vez reconciliación. No había olvidado a mis hijos. A veces pensaba en ellos con ternura, otras con tristeza. Me preguntaba si algún día entenderían, si alguna vez mirarían atrás y notarían cuán sola había estado. Pero ya no me detenía en eso. Ya no esperaba nada de ellos. No porque los odiara, sino porque entendí que mi valor no dependía de su atención. Me descubrí sonriendo sin razón en medio de la calle, canturreando mientras me bañaba, agradeciendo por cosas pequeñas, por una fruta dulce, por una tarde sin lluvia, por una conversación con Lidia, por estar viva. Había comenzado un nuevo capítulo, uno sin guiones escritos por otros, donde cada decisión era mía, donde cada día era una página en blanco, y por primera vez no me daba miedo escribirla. Un día, mientras tomaba un café tibio en la terraza de la pensión, me sorprendí observando el movimiento de unas hormigas que subían y bajaban por el marco de madera. Eran diminutas, pero organizadas. Me quedé ahí, en silencio, admirando su empeño. Pensé en cómo había vivido yo, sin detenerme, sin cuestionar, repitiendo rutinas durante décadas, resolviendo problemas que no me correspondían, cargando culpas heredadas, siendo la base invisible de una casa que parecía sostenerse sola. Pensé en la palabra costumbre. Qué peligrosa puede ser. Uno se acostumbra al olvido, al desdén, al cansancio, y eso no significa que esté bien, solo significa que lo toleramos. Pero llega un momento, si tenemos suerte, en el que algo dentro de nosotras despierta. Y cuando lo hace, ya no hay vuelta atrás. Esa semana decidí alquilar una bicicleta, nada sofisticado. Una bicicleta vieja, de esas con canasto adelante. No sabía si iba a poder con mis rodillas, pero quería intentarlo. Llevaba años sin subirme a una. El primer día avancé apenas unas cuadras, me dolían las piernas, el equilibrio me traicionaba y terminé riéndome sola en medio del camino. Pero no me rendí. Al tercer día ya podía recorrer el paseo costero. Me sentía una niña de nuevo. El viento me despeinaba, los pájaros cruzaban el cielo como flechas y yo solo pedaleaba, libre, sin horarios, sin preocupaciones. Me pregunté por qué había tardado tanto en regalarme ese tipo de momentos. Y al mismo tiempo me respondí, porque nunca nadie me enseñó que tenía derecho. Durante una de esas tardes en bicicleta, pasé frente a una escuela donde un grupo de mujeres tejía en ronda bajo un árbol. Me detuve por curiosidad. Me invitaron a acercarme. Eran voluntarias que enseñaban a leer y escribir a mujeres mayores que no habían tenido la oportunidad en su juventud. Me senté con ellas un rato. Escuché sus historias. Una de ellas, Lidia. No la de la pensión, otra. Tenía 72 años y acababa de escribir por primera vez su nombre completo. Lo escribió con letras grandes, torcidas pero firmes. Y cuando
Lo terminó, lloró. No de tristeza, sino de orgullo. Yo también lloré. No conocía a esa mujer, pero sentí que su logro era también mío. Porque todas venimos del mismo lugar, del silencio, de la renuncia, del amor dado sin medida y sin pedir nada a cambio. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, me pregunté cuántas cosas no había hecho por miedo, por vergüenza o simplemente porque nadie me dijo que podía. Me prometí que mientras mi cuerpo me lo permitiera, iba a probar todo lo que pudiera. No necesitaba ir al otro lado del mundo. A veces, un cambio real comenzaba con algo tan simple como dejar de pedir permiso. Comencé a hablar más con Cecilia. Nos mandábamos mensajes cada 2 o 3 días. Me contaba de la escuela, de su gato nuevo, de las peleas con su madre por tonterías. Yo le enviaba fotos de mis paseos, de los platos que cocinaba, de las cerámicas que hacía en el taller. Un día me escribió: «Abue, estás más feliz que nunca. Te ves distinta». Me quedé mirando ese mensaje un largo rato, porque sí, me veía distinta. No más joven, ni más bonita. Me veía libre, ligera, en paz. Con el paso de las semanas comencé a notar cómo mi cuerpo también respondía al cambio. Dormía mejor, tenía menos dolores, caminaba con más firmeza, mi espalda se enderezó. Mi rostro, aunque arrugado, tenía una luz distinta. No era magia, era descanso, era salud emocional, era haber dejado atrás la carga invisible de tantos años. Un sábado fui invitada por las mujeres del grupo de lectura a una pequeña fiesta en la plaza del pueblo. Celebraban el aniversario del centro cultural. Hubo música, danzas, comida, típica. Me senté a mirar. Reí, aplaudí, compartí empanadas y vino con desconocidos. Y en un momento una de las mujeres me tomó de la mano y me arrastró al centro. Dudé. Me resistí un poco, pero luego me dejé llevar. Bailé. No con gracia, no con técnica, pero con alma. Cerré los ojos y sentí el tambor en el pecho. Me moví como pude y me reí. Me reí de mí, de mis años, de mis inseguridades, y sentí una euforia que me llenó de vida. Después de la fiesta, regresé caminando bajo las estrellas. No tenía miedo. No sentía peligro. Me sentía parte del lugar. Me sentía vista. Reconocida no por ser madre, abuela o esposa, sino por ser simplemente una mujer con historia. Y eso era suficiente. Días después, recibí una llamada inesperada. Era Ramón. Me sorprendió ver su nombre en la pantalla. Dudé si contestar, pero lo hice. Su voz sonaba seria, casi incómoda. Me preguntó dónde estaba, cómo estaba. Le respondí con calma. Me dijo que había ido a casa y no me encontró. Que Luan le había dicho que me había ido de viaje. No noté preocupación genuina. Más bien, una especie de molestia disfrazada de curiosidad. Le conté que estaba bien, que necesitaba un tiempo para mí, que estaba redescubriendo cosas que había dejado de lado durante mucho tiempo. Hubo un silencio largo. Luego dijo: «Bueno, cuando termines, nos avisas». Esa frase me atravesó. Cuando termines. Como si fuera una fase. Como si esta nueva vida fuera algo pasajero. No le respondí. Solo colgué con suavidad. Y comprendí, una vez más, que no podía esperar que ellos entendieran algo que ni siquiera se habían detenido a ver. En los días siguientes me sentí algo removida. Pero no triste. Era una tristeza distinta. Una aceptación, porque a veces el mayor acto de amor propio es soltar la esperanza de que otros cambien y seguir adelante, aún con ese hueco, porque ese hueco se puede llenar con otras cosas, con respeto por una misma,
con amistades nuevas, con proyectos sencillos, con atardeceres silenciosos. Una tarde me invitaron a dar una pequeña charla en el centro comunitario. Me dijeron que había muchas mujeres mayores que se sentían solas, perdidas, sin rumbo. Dudé. Yo no era oradora. Pero acepté. Me senté frente a ellas y conté mi historia. No la edulcoré, no la exageré. Les hablé con honestidad, de la soledad, de las renuncias, del abandono emocional, pero también del despertar, de la posibilidad de empezar de nuevo. Les dije que no era fácil, pero era posible, que no necesitaban hacer grandes cosas, que bastaba con un paso, un gesto, un cambio de mirada. Muchas lloraron, otras aplaudieron. Una mujer se acercó al final y me abrazó. Me dijo: «Gracias por decir en voz alta lo que muchas no nos animamos ni a pensar». Esa noche dormí con el corazón lleno. Había encontrado un propósito nuevo. No era salvar a nadie, no era cuidar, era inspirar, era mostrarse entera, con cicatrices, con dudas, con fuerza. Seguí explorando el pueblo. Descubrí una librería pequeña al final de una calle de piedra. El dueño era un anciano amable que me recomendó novelas de mujeres viajeras. Leí historias de mujeres que cruzaban desiertos, que criaban hijos solas en islas remotas, que escribían diarios desde la cima de montañas, y pensé: yo también soy una viajera. No por la distancia recorrida, sino por el viaje interno, por lo que he soltado, por lo que he aprendido, por lo que he decidido no volver a cargar. Un día, al regresar de una caminata, vi que Lidia me había dejado un sobre en la puerta. Era una nota escrita a mano. Decía: «Adelia, gracias por recordarnos que aún hay tiempo». Lloré. Lloré, como hacía años no lo hacía. No de tristeza, de gratitud. Porque después de todo, mi historia no era solo mía, era la historia de muchas. Y tal vez, al contarla, estaba abriendo una pequeña puerta para que otras también se atrevieran. Así continuó mi tiempo allí. Días simples, pequeños logros, conversaciones largas, silencios cómodos. Me sentía en casa, aunque no era mi casa. Me sentía completa, aunque aún doliera un poco. Escribí una frase en mi libreta que luego subrayé varias veces. No quiero volver a vivir en pausa. Y esa frase se convirtió en mi guía, porque había vivido demasiado tiempo esperando que me llamaran, que me necesitaran, que me reconocieran, y ya no quería eso. Quería vivir ahora, así, con todo lo que eso implicaba. Y aunque no sabía cuánto tiempo más iba a quedarme en ese lugar, sabía que no iba a volver a ser la misma. Porque una vez que una mujer se encuentra a sí misma, no hay forma de volver a perderse por completo. Habían pasado casi 2 meses desde que llegué a ese pequeño pueblo costero. No era mucho tiempo si uno lo medía en calendario, pero para mí habían sido años. Años vividos en apenas unas semanas. Cada día era una oportunidad para descubrir algo nuevo en mí. Había comenzado a notar detalles a los que antes jamás prestaba atención. El aroma del pan recién horneado en la esquina, el sonido de las campanas lejanas al atardecer, la manera en que el sol se colaba entre los árboles y pintaba el suelo de manchas doradas. Me sentía viva, presente. Ya no pensaba en lo que debía hacer mañana ni en lo que me habían fallado ayer. Solo estaba. Y eso era todo lo que necesitaba. En la pensión, los días transcurrían tranquilos. Lidia y yo habíamos formado una amistad curiosa. No hablábamos demasiado, pero nos entendíamos con miradas. Ella me dejaba libros en la mesa de noche y yo le cocinaba panqueques una vez por semana. A veces me preguntaba por mis hijos y yo respondía lo justo. Otras veces era yo quien le preguntaba por su pasado y ella desviaba la conversación con alguna broma seca. Nos habíamos convertido en 2 mujeres que no se juzgaban, que no se interrumpían,
que se respetaban en su modo de sanar. Una mañana, mientras caminaba por el muelle, recibí un mensaje de Mayra. Corto, como siempre. «Hola, mamá. ¿Estás bien?», respondí con un simple «Sí, muy bien». No preguntó más. No me dijo si me extrañaba, ni si necesitaba algo. Y por primera vez, no me dolió. Solo lo acepté. Entendí que cada quien da lo que puede dar, y no siempre coincide con lo que uno necesita recibir. Eso no la hacía mala hija, solo distante. Había dejado de pelear con la realidad. Ahora simplemente la observaba. Poco después de ese mensaje, Luan me llamó. Sonaba nervioso. Me dijo que había tenido un problema con su trabajo temporal, que lo habían despedido y no podía pagar el alquiler del lugar donde se había mudado hacía apenas 3 meses. Insinuó que podía volver a casa, que necesitaba un tiempo para estabilizarse. Me quedé en silencio unos segundos. Respiré hondo y le dije que no. No con enojo, no con reproche. Le dije que era momento de que él mismo se hiciera cargo de sus decisiones, que yo ya no estaba disponible para resolver lo que no me correspondía. La reacción fue inmediata. Gritó, me llamó egoísta, dijo que no era justo que yo abandonara a mis hijos. Pero yo no me alteré. Simplemente repetí con firmeza que mi etapa de salvadora había terminado. Y corté. Esa conversación me dejó temblando por dentro. No por culpa, sino por la fuerza que había requerido mantenerme firme. Me senté en la plaza con una botella de agua y dejé que el aire fresco me calmara. Un niño jugaba con un barrilete a pocos metros y su risa me recordó la de mis hijos cuando eran pequeños. Pensé en todo lo que había hecho por ellos. Las noches sin dormir, las cuentas que resolví sin ayuda, los cumpleaños que organizaba sin que nadie me lo pidiera. Y comprendí que una madre puede darlo todo, pero también tiene derecho a poner límites. No era mala madre por decir, basta. Era una mujer que finalmente se respetaba a sí misma. Esa noche escribí una carta. No para enviarla, solo para mí. Era una carta de despedida, no a mis hijos, sino a la versión de mí que siempre dijo que sí, que siempre estuvo disponible, que siempre sacrificó sus propios deseos por mantener a otros en pie. Le agradecí, porque gracias a ella, mis hijos crecieron. Pero también le dije que ya no podía seguir viviendo en segundo plano, que ahora era mi turno, que me merecía descanso, alegría, aventura, que no iba a esperar la aprobación de nadie para vivir a mi manera. Empecé a levantarme más temprano. Caminaba descalza por el pasto del jardín de la pensión, respiraba profundo, me preparaba un té con jengibre y me sentaba a escribir. Comencé a escribir no solo sobre mí, sino sobre las mujeres que conocí allí. Lidia, con su historia callada y sus manos firmes. Carmen, una señora de cabello blanco que tocaba el violín en la peatonal. Rosario, que vendía empanadas caseras con una sonrisa triste. Cada una tenía algo que decir, aunque no lo supiera, y yo sentía que mi misión era darles voz, al menos en mis páginas. Una tarde, al volver del mercado, encontré a Cecilia conectada. Me envió una foto suya con una libreta. Me dijo que había empezado a escribir un diario, inspirada en mí. Me emocionó. Me dijo que estaba leyendo sobre feminismo, que había descubierto libros que le abrían la cabeza. Me preguntó si yo me consideraba feminista. Dudé unos segundos, y luego le dije que sí, que tal vez no había nacido con esa palabra en la boca, pero que mi vida entera había sido una lucha silenciosa por mi espacio, por mi voz, por mi libertad. Le conté que ser feminista, para mí, era reconocerme como un ser valioso más allá de los roles impuestos, y que me alegraba profundamente verla crecer con esa conciencia. Pasaron los días y comencé a notar que mi presencia allí ya no era temporal. Me había enraizado, aunque no tuviera papeles ni compromisos.
Me sentía parte del pueblo. Conocía a los vendedores, a los perros callejeros, a los ritmos de las olas. Incluso en la pensión, Lidia me ofreció quedarme más tiempo, con un descuento. Acepté. No porque huyera de mi vida anterior, sino porque esta nueva vida me hacía bien, me nutría, me devolvía a mí misma. Un fin de semana se organizó una feria de arte en la plaza. Me animé a participar con algunas piezas de cerámica que había hecho en el taller. Eran simples, cuencos, platos, figuras de pájaros. Pero estaban hechas con amor, con paciencia. Para mi sorpresa vendí casi todo. Una señora me pidió encargar una tetera. Me sentí útil, capaz, creativa. Redescubrí facetas mías que habían estado dormidas durante décadas. Una tarde recibí una videollamada inesperada. Era Cecilia. Estaba sola en su cuarto. Me dijo que había discutido con sus padres, que le molestaba cómo hablaban de mí, que decían que me había ido por capricho. Le respondí con ternura. Le dije que yo no me fui para hacer daño, sino para cuidar de mí. Me pidió que volviera, aunque sea a visitarla. Le prometí que pronto lo haría, pero que antes necesitaba cerrar algunos círculos internos. Me entendió. Me miró con esa mezcla de admiración y tristeza que solo los adolescentes pueden expresar sin palabras. Y yo supe que ella iba a ser diferente, que no iba a repetir mis renuncias, que iba a construir algo nuevo con lo que yo le estaba dejando como semilla. Esa noche soñé con mi madre. Estábamos en la cocina, como cuando yo tenía 20 años. Me decía que no me olvidara de quién era. Me desperté con lágrimas, porque durante mucho tiempo me había olvidado. Me había diluido en la esposa, en la madre, en la abuela. Y ahora estaba reencontrando a esa joven que un día soñó con recorrer el mundo, con pintar, con escribir. Tal vez no recorrería el mundo, pero estaba recorriéndome a mí, y eso era más profundo. Una mañana, al bajar a desayunar, Lidia me dijo que en la radio local buscaban mujeres para un programa sobre historias de vida. Me animó a presentarme. Al principio dudé. ¿Qué podía tener yo que decir que fuera interesante? Pero luego recordé todas las veces que mi voz fue ignorada y pensé que tal vez, aunque sea una sola mujer al otro lado del micrófono, necesitaba escuchar lo que yo tenía para contar. Así que fui. Me senté frente a un joven periodista, le conté mi historia sin adornos. Y cuando terminamos, él me miró y dijo: «Señora Adelia, usted es un ejemplo. Gracias». Yo solo sonreí, porque no lo hacía para ser ejemplo. Lo hacía para no volver a desaparecer en mi propia vida. Volví a la pensión caminando lento. Sentía una paz honda, serena. Y por primera vez, entendí algo que había tardado toda una vida en descubrir. No tenía que hacer grandes cosas para valer. No tenía que sacrificarme para ser querida. No tenía que esperar a que me reconocieran. Ya era suficiente. Ya era completa. Y esa certeza, silenciosa pero firme, fue lo que marcó un antes y un después. Las semanas comenzaron a deslizarse entre mis dedos como arena tibia. No sentía prisa por regresar, ni obligación de estar en ningún otro lugar. Esa era la mayor libertad que había experimentado en mi vida. Poder despertar y preguntarme, sin culpa, qué deseaba hacer ese día. No lo que debía, lo que quería. A veces era simplemente caminar hasta la playa y dejar que las olas mojaran mis pies. Otras, quedarme leyendo durante horas con una taza de té entre las manos. Descubrí que vivir sin sobresaltos también podía ser profundamente emocionante, porque por primera vez todo lo que hacía tenía que ver conmigo, no con los demás. Una mañana, mientras ayudaba a Lidia a organizar unos estantes viejos de la pensión, encontramos una caja de fotografías antiguas. Entre ellas, había una donde Lidia sonreía con un grupo de mujeres, todas con pañuelos coloridos en la cabeza
y delantales sucios de harina. Me contó que era un grupo de panadería comunitaria que organizaban en los años 80, cuando la crisis había dejado muchas familias sin alimento. Éramos pobres, pero éramos fuertes, dijo. Esa frase se me clavó en el pecho. Porque sí, había algo en las mujeres que lo perdieron todo y siguieron adelante. Algo que yo empezaba a reconocer también en mí. No se trataba de cuánto tenías, sino de cuánto habías resistido. Esa misma tarde, decidí que quería hacer algo más. No solo para mí, sino para otras mujeres. Fui al Centro Cultural del pueblo y propuse dar un pequeño taller de escritura autobiográfica para mujeres mayores. Pensé que se reirían en mi cara, pero la encargada, una joven llamada Marina, me escuchó con atención y dijo que era una idea preciosa. Me dio un horario, una sala modesta, y me ayudó a hacer unos volantes. Esa noche no pude dormir del entusiasmo. Era la primera vez que me ofrecía como guía de algo, sin tener un título, sin un permiso oficial, solo con mi experiencia. La primera clase llegaron 3 mujeres. Carmen, la señora del violín, trajo una libreta decorada con flores. Teresa, una viuda silenciosa, se sentó en la esquina sin decir palabra. Y Ramira, una exmaestra jubilada, llegó con una carpeta y una lapicera de tinta azul. Les propuse comenzar con algo simple: escribir una carta a su yo de 20 años. Lo que surgió en ese primer encuentro fue tan poderoso que terminé llorando junto a ellas. Nos leímos en voz alta, nos abrazamos. Había heridas que llevaban décadas enterradas y por fin estaban saliendo a la luz. Descubrí que había algo sagrado en ese espacio y que yo, sin querer, me había convertido en un canal para abrirlo. Mientras tanto, la comunicación con mi familia seguía distante. Ramón seguía sin llamar. Solo me enviaba mensajes impersonales con alguna noticia sobre el trabajo o la salud de sus hijos. Mayra continuaba escribiendo mensajes cortos, como si nuestra relación se hubiera reducido a un saludo automático. De Luan no supe más desde aquella conversación en la que me negué a recibirlo de nuevo en casa. Cecilia era la única constante. Me escribía con entusiasmo, me enviaba fotos de sus dibujos, me contaba cosas que no se animaba a decirle a su madre. Sentía que entre ella y yo se había creado un hilo invisible, más fuerte que cualquier distancia. Un día, mientras paseaba por el mercado artesanal, vi un colgante con una piedra azul que me recordó a uno que mi madre usaba cuando yo era niña. Lo compré sin pensarlo. Esa misma noche, escribí en mi cuaderno: estoy recuperando partes de mí que creía perdidas. Era verdad. Cada objeto, cada decisión, cada paso que daba en esta nueva vida era una forma de volver a casa. No a la casa física, sino a mi esencia. A esa mujer que un día soñó con ser libre, pero tuvo miedo. Ahora, el miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Yo sí. En el taller de escritura el grupo había crecido. Ya éramos 7. Algunas llegaban con timidez, otras con risa, otras con lágrimas. Comenzamos a escribir sobre el cuerpo, sobre la maternidad, sobre la soledad. Muchas compartían historias duras, abortos ocultos, violencias silenciosas, humillaciones cotidianas. Pero también aparecían los recuerdos felices. Una canción que las hacía bailar, un aroma que las transportaba, un amor de juventud. Me sentía honrada de ser parte de ese proceso. Y cada vez que alguna me decía: nunca había contado esto a nadie, sentía que algo se sanaba en mí también. Un viernes, mientras ordenaba mis cosas después del taller, Marina se acercó y me dijo que habían leído sobre nuestro grupo en una radio local. Me propuso hacer una muestra de relatos escritos por las participantes. Dudé. Algunas mujeres eran muy reservadas, otras no se sentían listas. Pero cuando lo comenté en el grupo, la respuesta fue unánime. Querían hacerlo.
Querían que otras mujeres supieran que era posible contar sus historias, aunque dolieran, así que comenzamos a trabajar en una selección de textos. Les pedí que eligieran el relato que más las conmovía. Lo corrigieron, lo reescribieron, lo pulieron con dedicación. Algunas trajeron fotos, dibujos, objetos antiguos que acompañaran sus escritos. La emoción crecía cada semana. Mientras tanto, Cecilia me sorprendió con un mensaje inesperado. Me dijo que quería visitarme, que había hablado con su madre, y aunque no estaban de acuerdo, ella había insistido. «Quiero entender cómo lograste ser tan valiente, abuela», escribió. Me emocioné tanto que no supe qué responder al instante. Le dije que sí, claro, que viniera, que no le prometía aventuras, pero sí tardes tranquilas, caminatas largas y muchas historias. El día que Cecilia llegó, la reconocí al instante, aunque estaba más alta, más segura, más mujer. Nos abrazamos largo, en silencio. Esa noche caminamos por la playa y le conté todo. No como una confesión, sino como un regalo. Ella me escuchó con los ojos grandes, sin juzgarme. Me dijo que a veces sentía que estaba atrapada entre dos mundos. El de su madre, lleno de exigencias y normas, y el mío, lleno de pausas y preguntas. Le respondí que no tenía que elegir un mundo u otro, que podía crear el suyo. Esa noche dormimos juntas, como cuando era niña, y se colaba en mi cama después de una pesadilla. Durante los días que estuvo conmigo, Cecilia participó del taller, ayudó a Lidia en la cocina, dibujó paisajes del pueblo. Se fue transformando como si algo en ella también se hubiera desbloqueado. Me dijo que quería estudiar arte, pero que temía que su padre no lo aprobara. Le respondí que el miedo no se vence, se atraviesa, que lo importante era que no se dejara moldear por la comodidad ajena. Antes de irse me regaló un dibujo nuestro, sentadas en el muelle, con el mar detrás. Lo guardé como un tesoro. La muestra de relatos fue un éxito. Vinieron más personas de las que esperábamos. Las mujeres leyeron sus textos en voz alta, algunas temblando, otras llorando, otras riendo. Fue un acto de valentía colectiva. Al final del evento, muchas asistentes se acercaron para agradecer, para compartir sus propias historias, para abrazarnos. Yo me sentí llena. No vacía, como tantas veces antes. Llena de sentido, de humanidad, de vida. Esa noche Lidia me sirvió una copa de vino y brindamos en la terraza. Me miró fijo y dijo: «Nunca pensé que a esta edad ibas a hacer nuevas amigas. Gracias por no dejarme en paz». Nos reímos, y yo comprendí que una también puede empezar de nuevo a los 60, a los 70, a los 80, que nunca es tarde para abrir la puerta que siempre temiste tocar. Poco después recibí una carta, escrita a mano. Era de Mayra. Me decía que había estado pensando mucho en nuestra relación, que le costaba entender mi partida, pero que comenzaba a ver cosas que antes no veía. Me pedía tiempo para hablar. No pedía perdón, ni ofrecía explicaciones. Solo tendía una mano. Y yo, desde la serenidad que solo el tiempo concede, sentí que podía aceptarla. No para volver al pasado, sino para construir algo nuevo, desde otra mirada. Mi vida había cambiado tanto que me costaba reconocerla, pero no extrañaba lo anterior. No quería volver atrás. Tenía ganas de seguir, de expandirme, de viajar a otro pueblo, de escribir un libro, de aprender cerámica japonesa, de cosas simples, pero propias. Porque eso era lo que más valoraba ahora, lo que era solo mío. Después de meses de recorrer caminos desconocidos, de enfrentar mis propios miedos y descubrir una fuerza que creía olvidada, sentí que por fin había encontrado algo que nadie me había enseñado antes: el amor profundo hacia mí misma. Ese
Amor que no se mide en palabras, ni en visitas, ni en regalos, sino en la decisión diaria de respetarme, valorarme y permitirme vivir con plenitud y sin culpa. Aquel que me dio la libertad de dejar atrás la carga invisible que me habían impuesto, años de sacrificios silenciosos y expectativas incumplidas. En esa soledad elegida, comprendí que había dado tanto de mí que ya no me quedaba más que devolverme con creces. Recuerdo una tarde de otoño, cuando el viento fresco jugaba entre las hojas caídas, sentada en un banco del parque, mirando a las personas que cruzaban con prisa. Pensé en Ramón, siempre atrapado en su trabajo, en sus largas horas que parecían devorar el tiempo y la vida. Pensé en Mayra, que vivía lejos y apenas encontraba momentos para enviarme un mensaje, y en Luan, que aunque cercano, había estado más pendiente de pedir que de dar. Y Cecilia, esa niña que veía en mí un refugio, pero que también estaba creciendo en un mundo que a veces nos olvida. No sentí resentimiento, solo una profunda tristeza y una aceptación firme. Había hecho lo que pude, con lo que tuve, y ahora era tiempo de que ellos aprendieran a ver y valorar sin que yo estuviera allí para recordarlo. El viaje me enseñó más de lo que esperaba. Cada ciudad que pisaba, cada rostro que cruzaba, cada historia que escuchaba, eran como espejos que reflejaban mi propia alma. Descubrí la belleza en la soledad, la fuerza en la vulnerabilidad, la libertad en la decisión de ser quien quería ser, sin ataduras ni condiciones. No fue fácil. Hubo noches de llanto silencioso, de nostalgia profunda, de miedo a lo desconocido, pero con cada amanecer, mi espíritu se hacía más fuerte, más claro, más lleno de esperanza. En uno de esos días, mientras tomaba un café en un pequeño pueblo costero, conocí a varias mujeres como yo, que habían decidido no conformarse con un papel de sombras en la historia de sus familias, sino reclamar un lugar en la luz. Compartimos risas, lágrimas, sueños y secretos. Nos unimos en un pacto silencioso de apoyo mutuo, de celebrar cada pequeño logro, de animarnos a seguir adelante cuando el cansancio golpeaba. Esa comunidad inesperada se convirtió en una red invisible de fuerza y cariño, un recordatorio de que nunca estamos realmente solas. Mientras tanto, las noticias en casa me llegaban a cuentagotas. Un mensaje de Cecilia en el que me decía que extrañaba mis historias, una llamada breve de Ramón donde intentó disculparse sin palabras, y el silencio de Mayra que poco a poco se hacía menos frío. Luan había decidido mudarse definitivamente para independizarse, un paso que también me llenó de orgullo y tristeza a la vez. Mi ausencia había provocado un vacío, sí, pero también había plantado una semilla de reflexión en cada uno. Cuando sentí que era tiempo de regresar, lo hice con un corazón abierto pero sin expectativas. No buscaba volver a ser la madre perfecta ni la abuela disponible, sino simplemente compartir mi vida nueva y verdadera. Al llegar, encontré la casa más silenciosa, menos agitada, pero también más respetuosa. Mi presencia ya no era un deber, sino una elección que los demás aprendieron a valorar con el tiempo. Una noche, reuní a mis hijos y a Cecilia para leerles la carta que había escrito durante mi viaje. No fue un reproche ni un ajuste de cuentas, sino una invitación a entender que la vida sigue, que el amor tiene muchas formas y que cada uno debe encontrar la suya para ser feliz. Les hablé de mi viaje interior, de mis aprendizajes, de mis sueños redescubiertos. Les dije que los amaba, pero que también me amaba a mí misma, y que esa era la base para cualquier relación verdadera y duradera. Los rostros de mis hijos reflejaban sorpresa, algunas lágrimas y, sobre todo, un nuevo respeto. Cecilia, con su mirada brillante, me tomó la mano y dijo que quería acompañarme en ese camino, que quería aprender a amarse tanto como yo lo había hecho. Fue un momento de reconciliación silenciosa, sin grandes gestos,
pero lleno de significado. Con el tiempo continué escribiendo, compartiendo mis experiencias en charlas y talleres, inspirando a muchas mujeres a buscar su propia libertad y felicidad. Mi vida no volvió a ser la misma, ni lo quería. Había encontrado un nuevo propósito, uno que no dependía de ser la madre sacrificada o la abuela siempre disponible, sino la mujer que decidió vivir para sí misma, con dignidad y plenitud. Y así, mientras miro el horizonte cada mañana, sé que no importa cuántos años tenga, ni cuántos caminos queden por andar. Lo esencial es que por primera vez estoy viviendo mi propia historia. No la de mis hijos, ni la de nadie más, sino la mía, con todo lo que eso implica. Fuerza, libertad, amor y, sobre todo, paz. Porque al final aprendí que la vida no se trata solo de dar, sino de recibirnos a nosotras mismas, de respetar nuestro tiempo, nuestros deseos y nuestro corazón. Y esa es la verdadera revolución, el acto más valiente y hermoso que podemos hacer. Amarnos sin condiciones, ser libres y vivir plenamente, sin importar la edad ni las circunstancias. Este es mi legado, mi verdad, mi triunfo. Y si alguien más puede encontrar en mi historia una chispa para encender su propia luz, entonces habré cumplido con el regalo más grande que la vida me pudo dar. La oportunidad de renacer y ser feliz conmigo misma. Después de todo lo vivido, después de atravesar sombras que parecían eternas y de encontrar mi luz en medio del silencio, sé que nada volverá a ser igual. La mujer que era hace unos meses se quedó atrás, enterrada en la rutina, en el sacrificio, callado y en las expectativas ajenas que intentaron moldear mi vida. Hoy soy alguien diferente. Alguien que aprendió a decir no sin culpa, a priorizar su bienestar sin temor y a disfrutar del tiempo que le queda con la plenitud que merece. Esa transformación no fue mágica ni instantánea. Fue el resultado de un proceso doloroso, de decisiones difíciles y de la voluntad férrea de recuperar mi dignidad y mi felicidad. Cada mañana que despierto en esta nueva casa, en esta ciudad que elegí con el corazón, siento que renazco. Ya no soy la madre disponible a toda hora, ni la mujer que aguanta silenciosa el peso de la indiferencia. Soy Adelia, una mujer que decidió vivir para sí misma, que decidió aprovechar cada instante sin esperar la aprobación de nadie. Y eso, más que cualquier viaje o logro, es mi mayor triunfo. He aprendido que la edad no es una condena ni una barrera, sino un capítulo más en esta historia que escribo día a día con la tinta de la libertad y el amor propio. Mis hijos, aunque con sus errores y silencios, también han cambiado. No fue fácil para ellos entender mi ausencia, ni aceptar que yo no volvería a ser la misma persona que siempre estuvo ahí, sacrificándose sin descanso. Pero con el tiempo, las heridas se fueron curando y el respeto mutuo floreció. Hoy tenemos una relación más honesta, sin exigencias ni reproches, donde el amor se expresa en gestos simples y en el reconocimiento sincero de que cada uno debe buscar su propio camino. Cecilia, mi querida nieta, es el lazo que nos une con ternura y esperanza. Ella entiende que ser mujer implica luchar por su espacio, por su voz y por su felicidad, y me honra ser un ejemplo para ella. En estos meses lejos, he descubierto la fuerza que todas llevamos dentro, esa llama que puede estar dormida, pero que nunca se apaga. La fuerza para reinventarnos, para sanar viejas heridas y para construir una vida que refleje nuestros verdaderos deseos. He compartido mi historia en encuentros, en charlas y en escritos que han tocado el corazón de muchas mujeres. Recibir sus mensajes, sus abrazos y su gratitud es un regalo que me recuerda que no estamos solas y que juntas podemos romper el silencio y transformar nuestra realidad. Mirando hacia atrás,
Sé que cada lágrima, cada noche de miedo y cada momento de incertidumbre valieron la pena, porque me llevaron a un lugar donde nunca imaginé estar, en paz conmigo misma. Y ese lugar es el que quiero que todas las mujeres que escuchan mi historia conozcan y habiten, porque merecemos vivir sin cadenas, sin culpas ni sacrificios impuestos, con la dignidad intacta y la alegría de saber que el amor más importante es el que nos damos a nosotras mismas. Hoy, con más de 60 años y con la mirada clara, puedo decir sin miedo ni dudas que no temo al futuro, porque he aprendido que cada día es una oportunidad para reinventarme, para crecer y para amar mi vida en toda su complejidad. No necesito la validación de nadie para sentirme completa. Me basta con mi propia compañía y con la certeza de que he tomado las riendas de mi destino. Esta es mi historia. La historia de una mujer que decidió romper con el rol que le habían asignado y escribir un nuevo capítulo, lleno de luz, libertad y amor propio. Una historia que no termina aquí, porque cada día es una nueva página por descubrir. Y yo estoy lista para seguir escribiendo, con coraje y esperanza. Y si mi experiencia puede ser el faro que ilumine el camino de otra mujer, entonces mi viaje habrá tenido un propósito verdadero y profundo. Porque al final, lo más importante no es cuánto dimos a los demás, sino cuánto nos amamos a nosotras mismas. Esa es la revolución silenciosa, la victoria que transforma y que libera. Y es la lección que quiero dejar grabada en el corazón de todas las mujeres que me escuchan. Nunca es tarde para elegirnos, para ser felices y para vivir la vida que merecemos, sin importar la edad, sin importar las circunstancias. La vida es nuestra, y solo nosotras tenemos el poder de decidir cómo vivirla. Así cierro este capítulo con una sonrisa llena de paz y con la certeza absoluta de que lo mejor aún está por venir. Porque cuando una mujer aprende a amarse, todo cambia, y ese cambio es el comienzo de una nueva historia, la nuestra, escrita con la tinta indeleble del amor propio y la libertad.